Amén. Vamos a comenzar esta mañana. Si puede encontrar su asiento. Si necesita más café, mi esposa está haciendo más café. Hoy estamos con avivamiento en el café. Aunque dice mi esposa que el primero fue té. Aleluya. No fue tan fuerte, pero tomé un poquito y ya me empezó a crecer el pelo, o sea que va a estar bien. Gloria a Dios. Vamos a comenzar esta mañana y gracias por venir. Vamos a abrir en oración, dejar que Dios nos ayude. Alan Bonillas, ¿nos puedes abrir en oración, por favor? Padre, gracias Señor por tus misericordias, gracias por un día más, Dios, que podemos estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra, Señor, y a ser, Señor, hacedores de tu palabra. Unge los labios de nuestro pastor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprecio a la gente que nos está visitando esta mañana y vamos a continuar lo que es nuestra serie de escuela dominical. Empezamos unas semanas atrás una serie nueva que titulé Derribando ídolos. Y a través de esta serie, hemos tocado la revelación de la palabra de Dios que Dios nos da a través de lo que la Biblia identifica como idolatría, el peligro que la idolatría puede proponer o presentar para el ser humano y cómo la Biblia expone ciertas cosas que pueden convertirse en idolatría a nuestras vidas, nos pueden causar mucho daño. O sea que lo que ya hemos aprendido, y no lo voy a repetir mucho, pero ya hemos aprendido que idolatría no es nada más seguir un ídolo y postrarse ante una estatua, sino idolatría es algo que nosotros ponemos en nuestro corazón en lugar donde Dios debe de estar. Es esas cosas que nosotros nos podemos dar y empezar a dar de nuestra afección, nuestro amor, nuestro tiempo hacia ellas. La semana pasada tuvimos un estudio con respecto a esto. ¿Y quién recuerda el tema de lo que tocamos en el estudio número 3? ¿Quién recuerda el título de lo que tocamos? ¿Alguien recuerda? ¿Tiene buena memoria? ¿O tomó notas? Mi hermana. El ídolo del entretenimiento. Ok, entonces aprendimos la semana pasada en el libro 2 de Timoteo capítulo 3 que el apóstol Pablo, amén, dice que en los postreros días, ¿verdad? Iban a venir días peligrosos. Iban a venir momentos peligrosos y uno de esos peligros que identificamos la semana pasada es que gente en los últimos días, postreros días, iban a amar al placer en lugar de amar a Dios. Y hablamos la semana pasada cómo el entretenimiento puede lo que es convertirse en un ídolo si no tenemos cuidado. Ahora, yo quiero aclarar esto. La semana pasada tocamos que no todo entretenimiento enseña que Jesús iba a ciertas casas con gente, con sus amigos y disfrutaba un buen tiempo en lo que era comer y compañerismo y eso realmente no es malo, es más, es necesario, es una de las razones del por qué nosotros decidimos unos meses atrás hacer café y tomar café y comer un pan antes del estudio de escuela dominical es para disfrutar nuevos conversos, para disfrutar la amistad. Eso es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros creemos en eso muy fuertemente. Pero la semana pasada hablamos que el entretenimiento, si uno no tiene cuidado, puede convertirse en un gran peligro para nosotros. Y hablamos la semana pasada que en nuestra generación el entretenimiento se ha convertido tristemente en algo que mucha gente adora. Es más, tristemente, yo me atrevería a decir que hoy en día gente no está en la casa de Dios o no planean venir a la iglesia simplemente porque están adorando sus entretenimientos, sea que están acampando en la playa, y eso es donde ahí se puede convertir un peligro. Y en nuestra generación, hablamos la semana pasada que el entretenimiento se ha convertido en una epidemia mundial, está destruyendo nuestra generación a través de lo que es Hollywood y y eso presenta un gran peligro para nosotros y hablamos la respuesta a cómo el pueblo de Dios, amén, puede enfrentar eso. Ok, esta mañana vamos a hablar del estudio número 4 y vamos a entrar a lo que es el tema de hoy y nuestra serie. Si usted nos está visitando por primera vez, la estamos basando en el libro de Deuteronomio capítulo 7. El libro de Deuteronomio es el Viejo Testamento. Y voy a leer los dos versículos que estamos basando toda nuestra serie en esto. ¿Okay? Deuteronomio 7, versículos 25 y 26. Esto es Dios hablándole a la nación de Israel cuando iban rumbo hacia la tierra prometida. Dios les dice, quema sus ídolos
y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo, o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. O sea que para darle prácticamente un entendimiento a lo que esta escritura habla, aquí está Dios hablándole al pueblo de Israel, y sabemos bien que Dios había sacado al pueblo de Israel de la nación de Egipto. Ellos eran esclavos, estaban bajo la mano del faraón en esclavitud por 400 años. Dios en gracia les manda un libertador, se llamó Moisés, donde el hombre de Dios los guía, los saca de la tierra de Egipto de esclavitud. La Biblia nos dice que pasan por un desierto, y la idea era de ir a una tierra nueva que se llamaba Canaán. Era una tierra donde la Biblia nos dice fluía leche, miel, iban a estar bendecidos, iba a servir de bendición esa tierra para ellos, iba a haber buena fruta, iba a ser una etapa para ellos como nación de pueblo de Dios, la nación de Israel, que iban a poder disfrutar las bendiciones de Dios. Pero Dios le da un aviso, y ese aviso es muy poderoso y muy claro, ¿ok? Cuando ustedes entren a la nación nueva, esta tierra nueva llamada Canaán, ustedes van a saber que esa gente que vivía en Canaán eran idólatras, tenían ídolos, servían a diferentes dioses. Y Dios les da un mandamiento muy poderoso. El mandamiento es claro y sencillo. Cuando entran a la tierra, no adoren a sus ídolos. Dios les dice, destrúyanlo, rompan esos ídolos. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos enseña que un ídolo tiene cara, pero tiene ojos, pero no ve, boca, pero no habla. Sabemos bien que un ídolo no es un Dios, ¿verdad? Pero hay un espíritu, hay un poder con respecto a la idolatría. Y eso es claro, la Biblia nos enseña los 10 mandamientos. Dios les dijo al pueblo de Israel, no adoren cosa que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No hagan ídolos, porque Dios es espíritu y necesita que el pueblo que lo adore en espíritu y verdad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es algo muy serio. Cuando hablamos del tema de la idolatría, buenas, cuando hablamos del tema de la idolatría, esto es algo que no podemos ignorar, ¿ok? Y hoy en día, esto es algo que nosotros como pueblo de Dios estamos tomando en esta serie y estamos considerando. Entonces voy a darle el título para hoy. Hoy voy a hacer el estudio número 4 y vamos a hablar del ídolo de la avaricia, ¿ok? Y vamos a considerar lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto, al peligro de la avaricia. Y vamos a aprender bíblicamente lo que Dios nos instruye, y con gracia vamos a dejar que la palabra de Dios nos ayude. Voy a leer el libro de Lucas, capítulo 12. Hoy va a ser nuestro texto para el día de hoy, Lucas 12. Y vamos a leer versículo 15. Aquí está Jesús hablándole a sus oyentes. Y en el versículo 15 dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que aquí está Jesús hablándole a sus discípulos y a sus seguidores, y Jesús les da un aviso, una advertencia clara, algo que nos puede causar mucho daño en nuestras vidas, y eso es que es el tema de la avaricia. Entonces, la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto al tema de la avaricia. Es más, cuando nosotros estudiamos la Biblia, sabemos bien que Jesús, esto es algo que mucha gente no entiende, pero esto es una poderosa verdad. Jesús habló más del tema del dinero y del peligro de la avaricia, de la codicia por cosas. Habló más de ese tema que el tema de la inmoralidad y el peligro de lo que es la perversión sexual. Mucha gente no entiende eso, mucha gente, amén, dice y piensan que Jesús habló mucho de la inmoralidad, ¿verdad? De la fornicación, el tener relación sexual afuera del matrimonio. Mucha gente dice, bueno, Jesús habló seriamente con respecto al adulterio, y sí lo hizo. Jesús sí trató con esos temas. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento y empieza a estudiar las parábolas, las palabras de Jesús, usted nota que Jesús habló más del tema del dinero y del amor al dinero y el peligro que eso presenta al ser humano, que todas las otras escrituras que Jesús habló del tema de la inmoralidad
y de lo que es el amor al dinero, el peligro de la avaricia. Ahora, esto obviamente nos presenta un peligro. ¿Por qué? Porque yo he pastoreado muchos años. Yo he pastoreado, amén, desde el año 1997. Con mi esposa tuvimos el privilegio de pastorear desde ese año en la ciudad de San Diego. Yo pastoreé en San Diego, California. Tuve el privilegio de pastorear en Tijuana, México. He pastoreado en Arizona por muchos años, en Casa Grande, en Las Vegas, Nevada. Y a través de los años yo he tratado de ayudar a mucha gente en su servicio a Dios. Y yo le digo esto con respecto a la avaricia. La avaricia es un pecado que por lo general, nosotros como seres humanos no pensamos que es tan peligroso. Es más, yo como pastor he tratado de ayudar a mucha gente y mucha gente viene como pastor y me piden ayuda. Pastor, necesito ayuda en esto, necesito ayuda en lo que es el tema de la inmoralidad, la pornografía, necesito ayuda en el tema de lo que es el alcohol o las drogas y eso es una realidad. Pero ha habido pocas veces, es más, muy escasas, donde gente, amén, puede realmente reconocer que la avaricia, el amar cosas, el anhelar tener cosas, y no hay nada malo de tener cosas. Yo no estoy predicando un espíritu de pobreza, voy a traer una claridad a eso. Nosotros como iglesia creemos que Dios nos puede bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es un Dios que nos prospera siempre y cuando lo tengamos balanceado, en buen orden. El orden es claro, Dios debe ser siempre primero en nuestras vidas, ¿verdad? Y el resto sigue. El problema es cuando permitimos que las cosas tomen el lugar de donde Dios pertenece. Es ahí donde ahora entramos en un peligro. El pastor Timothy Keller es un pastor que falleció el año pasado, pero fue muy conocido en Estados Unidos y él dijo unas interesantes palabras con respecto a la avaricia. Escuche esto, él dijo: la codicia y la avaricia se esconde en la víctima. Como pastor he tenido personas que vienen a mí para confesarme que luchan con casi todo tipo de pecado, casi. Pero no recuerdo a nadie que haya venido a mí y me haya dicho: pastor, gasto demasiado dinero en mí mismo. Creo que mi codicia por el dinero está dañando a mi familia, a mi alma y a la gente que me rodea. Eso es poderoso. Aquí hay un pastor que pastoreó más de 40 años. Dijo: yo he tenido mucha gente que viene y me confiesa sus pecados, sus luchas, pero no he tenido a nadie que me ha dicho: pastor, mi problema es que gasto mucho dinero en mí mismo, en mis juguetes, en mi ropa, en mis dioses aquí. Él presentó este ejemplo. Dice: hace muchos años atrás, yo estaba haciendo una serie de lecciones de estudios bíblicos en mi iglesia sobre el tema de los 7 pecados capitales que hoy en día enfrentamos sobre hombres. O sea que estaba haciendo una escuela dominical como esta. Y si usted hace un estudio de esto, los 7 grandes pecados de la humanidad que hoy en día en la tradición cristiana se conoce es la envidia, la glotonería, la avaricia, la lujuria, la soberbia, la pereza y la ira. Esos son los 7 pecados que son en el mundo que se conocen. Dice: cuando yo hice esa serie, cada vez que yo hice un estudio sobre algo, digamos, cuando yo hablé con la lujuria, un rollo de gente vino, muchos hombres asistieron. Cuando hice el estudio bíblico de lo que fue la soberbia, muchos hombres respondieron. Pero él notó algo diferente con respecto cuando él hizo el estudio de la avaricia. Dice que su esposa se llama Kathy, le dijo: Timothy, te apuesto que la semana que tú trates con el tema de la avaricia, tendrás una asistencia más bajo que todas las otras. Y su esposa tuvo la razón. Dice el pastor: cuando hablé del tema de la avaricia, casi nadie vino a escucharme. Dice, y la conclusión fue esta: no era necesariamente que la gente y sus hombres eran malos. Este es el peligro. Él concluyó esto, dice: la avaricia es ese pecado que por lo general la gente piensa: ese no es mi problema. Es el problema. Yo tengo problema, ando batallando con inmoralidad, ando batallando con el orgullo, pero pastor, cuando hablamos del tema de la avaricia, él dijo:
ese no es mi problema. Él concluyó con estas poderosas palabras: si la codicia se esconde tan profundamente en nuestras vidas, nadie debería confiar en que no es un problema para él. O sea que esto es una poderosa verdad. Cuando hablamos del tema de la avaricia, se nos esconde a todos nosotros. Yo mismo, haciendo este estudio y pensando de esto, yo he notado cómo la avaricia ha tratado de agarrar mis afecciones, aún en el servicio a Dios. Y la razón por qué, amado, es esto. La Biblia nos enseña que la avaricia no es un problema del dinero, por tener mucho o por no tener suficiente. La avaricia, nos enseña la Biblia, es un problema del corazón del ser humano. Hay algo en nosotros, la Biblia nos identifica que somos todos pecadores y todos tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan ser redimidas por Dios, ayudadas. Lo hermoso de esto es que Dios nos quiere ayudar, Él está dispuesto a ayudarnos. Pero Jesús dijo unas poderosas palabras en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio, fornicaciones, el robo, falsos testimonios y las calumnias. Jesús identifica la raíz del problema del ser humano. Dice que las cosas que el ser humano hace que son pecados nacen del corazón. Y él dice y habla del tema del robar. Y si usted puede pensar de esto, la razón por qué gente roba no es nada más porque les falta cosas, pero la razón es por el deseo de tener cosas. Ese deseo que nunca es satisfecho y está basado en lo que es la avaricia. Ahora, sabemos bien que la Biblia es un libro muy honesto. La Biblia nos da grandes victorias de personas que nosotros podemos estudiar la Biblia y decir, wow, me gustaría ser como esa persona. Podemos hablar del apóstol Pablo, amén, el apóstol Pedro, amén, gente que tuvieron una relación personal con Jesús y nos dejan poderosos ejemplos que nosotros podemos seguir, ¿verdad? Pero la Biblia también nos da ejemplos de cosas negativas, ejemplos de personas que en su vida encontraron fracaso. Y Dios las deja esos ejemplos en la Biblia para ayudarnos a nosotros. ¿Cuántos saben que nosotros podemos aprender de buenos ejemplos y aún de los malos ejemplos, verdad? Yo estaba hablando con mi esposa de este tema esta semana y le estaba diciendo, Dios nos da el privilegio de poder aprender de todos los ejemplos y muchas veces usted ve un ejemplo de una persona que quizás hace un error y es triste, ¿verdad? Pero uno puede decir, gracias Dios que me das ese ejemplo para yo aplicarlo en mi vida, para yo no cometerlo, ¿verdad? Para poder evitar el problema o el dolor. Ahora, cuando hablamos del tema de la avaricia y el peligro que presenta el ser humano, sabemos bien que la Biblia tiene mucho que decir con esto. Es más, si usted hace un estudio de esto, usted nota que hay más versículos bíblicos con respecto al peligro de la avaricia y el poder del dinero y amar al dinero y las cosas de la vida que lo que es el resto de los otros pecados, como yo dije, la inmoralidad. Hebreos capítulo 13, el autor lo pone de esta manera muy práctica, versículo 5, sea vuestro carácter sin avaricias, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, está hablando de Dios ahí, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos creen esa promesa? Dios cuida de nosotros. Escúcheme, yo sé lo que es vivir con lo suficiente, yo sé lo que es vivir con nada. Yo pastoreé en las colonias de México, en Tijuana, y yo pastoreé gente que no tenía nada y a la misma vez eran personas felices, con gozo, porque su gozo descansaba no lo que tenían ni lo que no tenían, sino en Cristo Jesús. Y yo he tenido también personas que han tenido todo en esta vida. Es más, la familia de mi esposa es muy rica en la vida, han tenido millones, compañías, empresas, pero esa gente, porque no han tenido a Cristo, son la gente más aburrida y miserables que nosotros hemos visto en la vida. Siempre enojados, siempre quieren tener más, porque este es el problema. La avaricia nunca te trae satisfacción. Siempre, ese espíritu siempre te hace desear más. Y el problema es que cuando tú enfrentas esto y no tratas con la avaricia como la Biblia nos enseña a tratar, la avaricia, amado, tiene el poder de destruir a vidas. Es más,
Yo he visto cómo muchas veces vidas, matrimonios, familias, hijos sufren por el peligro y el poder de la avaricia, y la Biblia nos da un historial de esto. La Biblia nos habla de personas que arruinaron sus vidas, sus matrimonios y sus familias por lo que es el deseo de tener más y codiciar, sea el dinero o cosas. El libro de Josué capítulo 7 nos da la historia de un hombre llamado Acán. Si usted recuerda la historia, el pueblo de Israel entraron en la tierra prometida y Dios les dijo: no toquen nada de ese lugar, no toquen el oro, no toquen nada, destruyan todo. Eso iba a ser dedicado para Dios. Y si usted recuerda la historia, Acán vio cosas de oro, vio ropa que era muy codiciable. Yo no sé si eran bolsas Coach o tacones altos o reloj Rolex, no sé lo que era, ¿ok? La Biblia no nos dice exactamente lo que era. Lo que sí nos dice que eran ídolos, eran cosas de oro. Y la Biblia dice que Acán, en su lujuria, en su anhelo por tenerlo, él lo tomó para él. Si usted recuerda la historia, él la esconde abajo una alfombra, lo pone en su carpita, pensando, bueno, nadie va a saber, pero ¿cuántos saben que Dios sabe todo? Y la Biblia dice que Dios lo juzga a él. ¿Sabe la triste historia en Josué 7? Usted lo puede leer, es una historia muy larga. Usted sabe que Acán no solamente fue el hombre que pereció, la Biblia dice que toda su familia pereció. Y yo he pastoreado en Las Vegas, yo voy a hablar de esto, escúcheme, yo he notado el peligro de esto. Y la Biblia no nos esconde esas historias, nos dan ejemplos de personas, aún personas que tenían destino. Segunda Reyes 5 nos da otra poderosa historia. Si usted recuerda la historia de Segunda Reyes 5, había un hombre llamado Eliseo, era el profeta, el hombre de Dios. El hombre de Dios, el profeta, tenía un siervo que se llamaba Giesí. Y si usted reconoce la historia, usted sabe bien que Giesí literalmente era el hombre que iba a asistir al hombre de Dios. Y él iba a fluir con lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Es más, si usted sabe la historia, fue el profeta Elías. El profeta Elías fue llevado con Dios. Eliseo fue su discípulo y fue tremendamente usado por Dios. Pero Giesí seguía ese tramo, ¿verdad? La bendición de Dios literalmente iba a descansar en Giesí. Pero si usted recuerda la historia en 2 Reyes 5, Giesí se dejó llevar por la lujuria del poder del dinero y la avaricia. Y la Biblia nos dice que porque él hizo eso, tristemente terminó con lepra y literalmente abortó a lo que fue su destino en Dios. Y la Biblia nos ofrece muchos ejemplos, ¿verdad? No nada más el Viejo Testamento. Piense de Judas por un momento, uno de los 12 discípulos. La historia de Judas, el que fue que entregó a Jesús para ser crucificado, es una de las historias tan tristes de toda la vida. Aquí está un discípulo que caminó con Jesús, vio a Jesús resucitar a los muertos, proveer pan del cielo, todos los milagros. Judas, amén, había sido llamado a servir a Dios. Pero la Biblia nos dice, Mateo capítulo 26, versículo 14, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata, y a partir de ese momento Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. O sea que esto es una de las historias más tristes de toda la vida. Aquí está un hombre que está con Jesús. Jesús fue Dios en la carne. Jesús iba a morir por la humanidad, resucitar de los muertos. La Biblia dice que por las palabras de Jesús el mundo fue creado. Lázaro estaba muerto 4 días, su carne estaba podrida y Jesucristo con solo palabras dice, Lázaro, sal. Y la Biblia dice que Lázaro resucita de los muertos y camina y sale. Solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? Y aquí está Jesús dando toda su vida a los discípulos, enseñándolos. Pero uno de ellos, amado, tuvo un problema con la avaricia. Y la Biblia nos enseña que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata que sabemos bien no le sirvieron ni para nada. No las pudo ni gastar en Walmart. No la pudo gastar. ¿Okay? Fue condenado. ¿Por qué? Porque la avaricia siempre te deja así, ¿verdad?
La avaricia es como todo otro pecado, te levanta, voy a tener, yo he visto mucha gente que no, pastor, no voy a ser feliz hasta que tenga ese carro. Lo tienes y sigues miserable. Yo he tenido gente, esto no es broma, mi esposa sabe, no, pastor, no estoy feliz hasta que mi esposo me compre una mejor casa, una más grande casa. Ok, el esposo, pobre hombre, trabaja día y noche para comprarle una casa más grande y todavía no sigue feliz. Si no son 3 recámaras, necesitas 4 recámaras, 5 recámaras, hasta para el Chihuahua necesito una recámara. El problema es esto, la avaricia nunca te llena. Y esto es lo que estamos mirando en nuestra generación. Y esto, amado, causa mucho problema. Es más, la Biblia nos dice una triste historia, Mateo 19, si tú sabes la historia esta, recuerda la historia, la Biblia dice que Jesús se acerca a un hombre que era joven y era rico. Y la Biblia dice que este joven rico era un hombre bueno, tenía principios buenos, vivía bajo los mandamientos del Señor, pero este joven rico tuvo un gran problema. El problema fue que amaba el dinero. Jesús, la Biblia nos dice, trata con esto y literalmente trae a este joven a hacer una decisión. Tienes que hacer una decisión, o amas a Dios o amas a tus finanzas, tu dinero, ¿verdad? Y la Biblia dice que este joven se fue triste de Jesús. No pudo hacer una decisión de lo que es dejar que el amor de Dios regle su corazón sobre su avaricia. Y tristemente muchos comentaristas dicen que el joven rico, lo más probable, quizás pudo haber sido uno de sus discípulos, pero perdió ser usado tremendamente por Dios por su avaricia. Y el último ejemplo que tengo que dar, y vamos a entrar aquí a lo que es esperanza, es Hechos 5, ¿verdad? La Biblia nos habla de 2 personas, un hombre y una mujer, Ananías y Zafira. La Biblia nos dice que por su avaricia encontraron un juicio en lo que es la casa de Dios. O sea que cuando hablamos del tema de la avaricia, y estamos hablando de derribando ídolos, ¿verdad? Sabemos bien que la avaricia es mucho más que algo chiquitito aquí, que nos podemos dar el lujo de ignorar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice algo poderoso con respecto a la avaricia, y esto es algo que aún muchos cristianos no comprenden. El apóstol Pablo identifica que la avaricia es idolatría. Considere eso, ¿ok? Ya hemos aprendido que la avaricia, lo que es la idolatría, Dios lo toma muy seria. La idolatría más maldice personas. La semana pasada hablamos del peligro de la idolatría del entretenimiento, como Hollywood y el entretenimiento, películas, el internet está destruyendo matrimonios y familias. Lo mismo es con la avaricia. Escuche estas 2 escrituras y si usted está tomando nota, por favor anótelos, ¿ok? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Así que Pablo está retando aquí a los cristianos en Colosas y él dice, tienen que hacer cosas que en ustedes mueran, tienen que tratar con estas cosas. Y él habla de lo que es la perversión, la inmoralidad, fornicación, pero él toca el tema de la avaricia y les recuerda a sus oyentes que la avaricia no es nada más un problema del dinero, la avaricia se puede es idolatría. Cuando tú empiezas a consumir tus pensamientos con lo que tienes, con lo que no tienes, y das tus emociones, tus esfuerzos por solamente cosas terrenales, eso se convierte en un ídolo. Efesios 5:5, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que Pablo da algo más profundo aquí. Él dice que la idolatría no nada más es, lo que es la avaricia no nada más es idolatría. Hay un peligro aquí. Esto puede literalmente destituirte de lo que es la gloria de Dios. Y según la Biblia, los ídolos o gente que es idólatras tienen 3 cosas en común. Personas que son idólatras aman a sus ídolos, confían en sus ídolos y obedecen a sus ídolos. ¿Okay? Y este es el problema. Cuando estamos hablando del problema del ídolo, la idolatría en la avaricia, esto es lo que el dinero y el amor al dinero demanda. Amor
confianza y obediencia en vez de Dios hacia lo que tenemos o no tenemos. El apóstol Pablo habló de esto de una manera muy profunda. 1 Timoteo 6. Escuche lo que él dice de esto, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Ahora, nota el lenguaje. El amor al dinero. No está diciendo que el dinero es malo. Mucha gente dice, no, pastor, es que tener dinero no es bueno, es malo. Eso no es lo que la Biblia dice. Yo conozco mucha gente que tiene buen dinero, pero tienen un orden correcto. Dios es el Dios de ellos, no el dinero. Él dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esto es el problema. Esto es algo que nosotros tenemos que cuidar de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no esto está balanceado en nuestras vidas, esto puede convertirse en un gran problema. Yo acabo de venir de Las Vegas ayer. El jueves y viernes yo y mi esposa estuvimos en la ciudad de Las Vegas porque fui a predicar a un servicio, a una iglesia donde yo pastoreé por muchos años. Y tuvimos un buen tiempo, yo pude ministrar. Si usted sabe algo de Las Vegas, la ciudad de Las Vegas, yo hablé de esto la semana pasada, la ciudad de Las Vegas es el imperio del entretenimiento, ¿verdad? Si usted alguna vez ha visto algo de Las Vegas, y sabemos que en la ciudad de Las Vegas hay dominios, hay espíritus, hay un dominio en esa ciudad que está literalmente controlando a mucha gente que está viviendo ahí. Una de ellas es el entretenimiento, otra de ellas es la perversión, pero hay otro demonio en Las Vegas y ese es el demonio de lo que es la avaricia. Cuando gente vive ahí, yo viví ahí 4 años, pastoreé gente, es increíble cómo gente que se muda a Las Vegas para trabajar se consumen con la idea de tener, tienen que tener, tengo que tener esto. Y eso es un demonio que literalmente empieza a consumir a las personas. Un hombre llamado Chris Hedges escribió un libro titulado El Imperio de la Ilusión. Y él describió el problema de Las Vegas y él dijo, en Las Vegas, todo lo que tú y yo vemos en Las Vegas es un espectáculo. Es un lugar diseñado para satisfacer las fantasías de quienes lo visitan, te divierte o tal vez te desconcierta a quienes buscan encontrar algún sentimiento de felicidad por fuga que sea o disfrutar, aunque sea por un momento, de una realidad virtual, una ilusión llena de falsas promesas y esperanzas. O sea que él le está diciendo el problema de la ciudad de Las Vegas, pero no es el problema de Las Vegas, es el problema de la humanidad. Es un lugar donde gente va y pone toda su ilusión que voy a ser feliz, voy a disfrutar, y el problema es que quedan vacíos. En sencillas palabras, Las Vegas es una ciudad donde hay tanta avaricia que literalmente mucha gente de esa avaricia ha hecho un dios y un ídolo. Hay un filósofo alemán llamado Friedrich, y él dijo esto: con la ausencia de Dios en la cultura occidental, está hablando de nuestra cultura, sustituiremos y tenemos la tendencia en sustituir a Dios por el dinero. Lo que antes se hacía por el amor a Dios, ahora se hace por el amor al dinero. Y esto es profundo. Él dice, antes gente hacía cosas por amor a Dios. Hoy en día hemos sustituido eso. Hoy en día mucha gente ni les pasa por la mente ir a la iglesia, servir a Dios, poner a Dios, amén, primero. Lo que ellos piensan, lo que consumen, la mentalidad del ser humano hoy en día es qué tanto dinero tengo y cuánto puedo hacer más. Ahora, esto se puede convertir en un problema. Como ya dijimos, el apóstol Pablo habla de esto.
Y esto es algo, amén, que se puede convertir en lo que es idolatría. Jesús lo puso de esta manera clásica y ahora voy a rápidamente dar respuesta a lo que la Biblia nos enseña qué hacer con esto. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esas son las palabras de Jesús, no mías. Jesús dice, no puedes servir a dos dioses en tu vida. Vas a tener que escoger cuál es tu Dios. No puedes servir a Dios y las riquezas. Ahora no está diciendo de no tener riquezas. Es más, como yo le he dicho, amén, yo conozco mucha gente que son muy prósperos en la vida, pero lo que pasa y lo que los ha habilitado a prosperar ha sido Dios y entienden que las bendiciones. ¿Cuántos saben que Dios da y Dios quita? Yo he tenido mucho dinero, pero también he tenido nada. Y mi felicidad no está, amén, en lo que yo tengo. Gracias a Dios, mi felicidad está en Cristo Jesús. Ahora, si hay algo bendecido y es lindo poder tener dinero en el banco, tener ahorros, todo eso es otro sermón. Yo predico de eso, yo creo eso, pero tú tienes que entender que la avaricia puede convertirse en un Dios falso en tu vida si tú no cuidas tu corazón. Ahora, la respuesta de esto es lo que hemos estado tocando toda esta serie. Dios llama al pueblo de Israel que cuando ellos entraban a la tierra prometida, Dios les dice, quema a sus ídolos, destrúyelos. Es más, Él le dijo al versículo 25 de Deuteronomio 7, no codicies ni la plata ni el oro que los cubre. Eso es poderoso. Dios estaba tratando con el tema de la avaricia ya desde el comienzo de entrar a la tierra prometida. Dios le dice, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay algo, hay un poder con el oro, hay un poder con lo que es lo que brilla, los diamantes. Y Dios entendía que si ellos iban a sobrevivir, tenían que tratar con los ídolos y el tema de la avaricia. Colosenses lo pone de esta manera, Colosenses 3:5. El apóstol Pablo nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea que el tema es práctico aquí. ¿Cuál es la respuesta? Tienes que hacer morir la avaricia. Así como nosotros tratamos con el tema del adulterio, ¿verdad? Cualquier matrimonio que está aquí dice, no, el adulterio no va a ser parte de nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque destruye. Lo mismo es con el tema de la avaricia. Tú tienes que reconocer que la avaricia es un peligro y esto es algo que tienes que tratar con él. El pastor Greg Mitchell dijo estas profundas palabras unos meses atrás en el desayuno que me agarró la atención y lo anoté. Él dijo, lo que tú no superas en tu vida, un día te superará a ti. Lo que tú no vences en tu vida, no vences. Lo que tú no tratas con tu vida en tu vida, si tú no tratas con esto, un día te va a agarrar, te va a atrapar. Y él dijo esto, Judas Iscariote, fue llamado igual que el resto de los discípulos a ser discípulos. Sin embargo, porque nunca trató con su avaricia, al final su avaricia lo venció. Esas son profundas palabras. Judas aparentemente tenía un problema con la avaricia. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia nos dice, hey, ¿cuánto me das por traicionar a Jesús? Y el porque nunca trató, pero ¿cuántos saben que si hubiese ido a Jesús y le hubiese dicho, Jesús, me encanta la plata, aleluya, me encanta el dinero, ora por mí, saca el chamuco de eso? Yo creo que Jesús lo hubiese ayudado. ¿Cuántos dicen amén? Y hay veces que tenemos que ser honestos con Dios. Yo le digo siempre a gente, hay gente que no me da pena decirle a Dios quién soy yo. Dios ya te conoce. Si eres un perverso, eres un perverso. Si eres un ladrón, eres un ladrón. No tengas miedo, dile, Dios, así soy. Yo le he dicho a Dios, hay veces Dios, yo estoy batallando con esta área. Cambia mi vida, Dios, yo no quiero ser así. Reconócelo, hay veces que tienes que mirarte al espejo y ver quién eres, qué chulada de persona eres. Y reconocer tus arrugas, no las tapes. Dile, wow, estoy arrugado, aleluya. Soy así, Dios. No hay nada malo de ser honesto con Dios. Dios quiere que seamos honestos.
Y Dios nos dice en el tema de lo que es avaricia, no la ignores, como esa gente, como yo dije al principio, trata con ella. El apóstol Pablo dice, hazlo morir, trata con estas cosas. Ok, un ejemplo poderoso, se me está cortando el tiempo. Lucas capítulo 19 nos da la historia de un hombre que estaba atado a la avaricia. Si usted recuerda, su nombre se llamaba Zaqueo. La Biblia nos dice que era chaparro, era enanito, de baja estatura, y él escucha que Jesús iba a venir a su colonia, y si usted recuerda la historia, porque era chaparro no podía ver a Jesús, había mucha gente, se sube arriba de un árbol, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que él invita, Jesús se invita, siendo Dios se invita a su casa. Y vamos a leer su historia rápidamente. Lucas 19:5. Y cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre, Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Versículo 8. Y mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien de sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Esto es poderoso. Zaqueo tenía un problema con la avaricia. Como sabemos, porque era recolector de impuestos. Y es una larga historia, pero si tú eras judío y eras recolectador de impuestos, eras una vergüenza a la sociedad judía. ¿Por qué? Porque los recolectadores de impuestos trabajaban con los romanos. O sea que la única persona que podía trabajar haciendo eso era una persona avara, una persona que no quería su raza, no quería a la nación judía. Ellos estaban consumidos con el dinero. Es más, la historia nos dice que la gente más aborrecida de toda esa generación era esa gente, los que recolectaban impuestos porque abusaban. Y él dice, Señor, si estafé a alguien. ¿Por qué dijo eso? Porque había robado a alguien. Era ladrón, era transeador. En el mundo hacía sus rollos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús, Dios viene a su casa. Y ahí Zaqueo hizo una decisión. Dios, tú eres Dios. Y lo que hice mal lo voy a arreglar. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento, escúchame, es real. Es venir ante Dios, reconocer quién eres. No pretender que no eres. No, Dios, soy así, Dios, pero estoy dispuesto a cambiar. Y cuando Jesús vio eso, amado, Jesús dijo unas poderosas palabras: salvación hoy ha venido a casa. Eso nos da esperanza a todos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Porque todos nosotros, yo era un borracho antes de conocer a Cristo, yo era un ladrón, yo era un mentiroso, yo era alcohólico, yo era un perverso, yo era chismoso. ¡Ay! Pero cuando Cristo tocó mi corazón, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a decir, Dios, yo te lo doy a ti, entra a mi hogar. Y la Biblia nos dice que Jesús quiere entrar a nuestro hogar. Cierro con este último pensamiento. La avaricia puede convertirse en un ídolo. Es más, la Biblia nos dice que la avaricia es idolatría. Pero como cristianos nosotros podemos ser libres de esa idolatría. Y Dios les dijo, si quieren sobrevivir en la tierra nueva, la próspera, la tierra prometida, tienen que quemar, destruir. En otras palabras, tú reconoces estos ídolos y dices, no, Dios. Proverbios capítulo 11, ¿cómo lo destruyes? Con generosidad. Proverbios 11:24, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. En Uruguay dicen esto, yo soy de Uruguay, dice, eso fue cortito y al pie, no necesitas mucha revelación. Si eres generoso, Dios va a darte más. Si eres tacaño, al final vas a terminar en pobreza, porque eso es una ley espiritual. Okay, tú puedes ser próspero en la vida, es más, debes de pedirle. Yo no creo, ustedes saben, yo no creo en un espíritu de pobreza, yo no creo nada más en comer frijoles toda tu vida, puedes comer carne y gozarte, gloria a Dios, con frijoles. Okay, en otras palabras, puedes ser cristiano, puedes avanzar, crecer, prosperar, siempre y cuando, yo cierro con esto, años atrás, yo fui muy, cuando yo me casé con Kelly, yo trabajaba en San Diego y mi trabajo me pagaba $4.25 a la hora.
mucho tiempo atrás, en San Diego, California, y trabajaba como un animal. Escúchame, cuando yo me casé, mi esposa decidió ser mamá para nuestros hijos, y yo le dije, mi amor, tú ayúdame en el hogar, yo saco al matrimonio adelante, y yo trabajaba hasta 14 horas por día, 6 días a la semana. Y fui al ministerio así, a pastorear, a pionar, 14 horas por día pionando mi iglesia. Y Dios un día me dio la oportunidad de comprar mi propia casa en San Diego, California. Eso era imposible. Es más, gente me dijo, nunca puedes comprar una casa con 4.25 a la hora sin tener fondos. ¿Y sabe qué? Dios me la dio. Una casa en San Diego, 5 años, hecha, hermosa. Y sabe que cuando yo y mi esposa agarramos la llave, yo nunca me olvidé de esto. Yo fui, abrí la puerta y era en la noche y puse las manos sobre las paredes y le di gracias a Dios por mi casa y le dije, Dios, nunca permitas que mi casa se convierta en un ídolo. Gracias por bendecirme esta casa, pero si tú un día me la pides, quiero dártela, porque yo sé que tú das y tú quitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso fue una buena oración. Pero sabe, Dios nos escucha nuestras oraciones. Y como 4 años después, Dios me dijo en un sermón, da todo lo que tienes y ve a México a ayudar a gente. Te reprendo, diablo. Y Dios me dijo, no, acuérdate lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que yo te di una casa y si tú te la pedía, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Siento que Dios nos está llamando a México a ser misionero. Y vendimos la casa y le dije, Dios, tú me das, tú tomas todo. Pero ¿sabe qué? Eso no fue el final de la historia. Lo que uno siempre pone en el altar en las manos de Dios, Dios siempre cuida de uno. El ir a Tijuana para nosotros fue el mejor capítulo, hasta el día de uno de los mejores capítulos de toda mi vida. Porque nosotros dimos todo por almas, pero las amistades que tenemos y los milagros que hemos visto en Tijuana fueron sobrenaturales. ¿Y sabe qué? Años después Dios me dio otra casa en Las Vegas. Y la perdí también. Y aquí estaba en Presca un día y le dije, Dios, esto es lo que yo le dije, Dios, tuve 5 casas en mi vida y las 5 casas que me pediste te las di. En México, en San Diego, en Uruguay, en Estados Unidos, en San Diego. Pero ¿sabe qué? Dios siempre bendice. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te deja. Esto quiero cerrar con esto. No sirvas al dinero porque el dinero te va a dejar solo. Sirve a Dios. Y si tú sirves a Dios, Dios sabe dar dinero siempre y cuando tú tengas un balance apropiado. Gracias por venir. Vamos a ponernos de pie. Nos quedan 5 minutos esta mañana y vamos a tener un servicio. Para la gente que nos está visitando, tenemos servicio en inglés, pero se traduce todo al español. Cierra sus ojos, vamos a cerrar. Padre, te doy gracias, Dios, por el mensaje que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a reconocer el peligro de la avaricia, la idolatría de la avaricia. Quiebra ese poder de nuestras vidas. Ayúdanos a honrarte, a servirte, Dios. Te doy gracias por salvar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Si conoce a gente que nos está visitando, ayúdelos a llegar al servicio esta mañana. Enseña que Jesús iba a ciertas casas con gente, con sus amigos, y disfrutaba un buen tiempo en lo que era comer y compañerismo, y eso realmente no es malo, es más, es necesario. Es una de las razones del por qué nosotros decidimos unos meses atrás hacer café y tomar café y comer un pan antes del estudio de escuela dominical, es para disfrutar nuevos conversos, para disfrutar la amistad. Eso es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros creemos en eso muy fuertemente. Pero la semana pasada hablamos que el entretenimiento, si uno no tiene cuidado, puede convertirse en un gran peligro para nosotros. Y hablamos la semana pasada que en nuestra generación el entretenimiento se ha convertido tristemente en algo que mucha gente adora. Es más, tristemente, yo me atrevería a decir que hoy en día gente no está en la casa de Dios o no planean venir a la iglesia simplemente porque están adorando sus entretenimientos, sea que están acampando en la playa, y eso es donde ahí se puede convertir un peligro. Y en nuestra generación, hablamos la semana pasada que el entretenimiento se ha convertido en una epidemia mundial, está destruyendo nuestra generación a través de lo que es Hollywood y
y eso presenta un gran peligro para nosotros, y hablamos la respuesta a cómo el pueblo de Dios, amén, puede enfrentar eso. Ok, esta mañana vamos a hablar del estudio número 4 y vamos a entrar a lo que es el tema de hoy y nuestra serie. Si usted nos está visitando por primera vez, la estamos basando en el libro de Deuteronomio capítulo 7. El libro de Deuteronomio es el Viejo Testamento. Y voy a leer los dos versículos que estamos basando toda nuestra serie en esto. ¿Okay? Deuteronomio 7, versículos 25 y 26. Esto es Dios hablándole a la nación de Israel cuando iban rumbo hacia la tierra prometida. Dios les dice: quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo, o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. O sea que para darle prácticamente un entendimiento a lo que esta escritura habla, aquí está Dios hablándole al pueblo de Israel, y sabemos bien que Dios había sacado al pueblo de Israel de la nación de Egipto. Ellos eran esclavos, estaban bajo la mano del faraón en esclavitud por 400 años. Dios en gracia les manda un libertador, se llamó Moisés, donde el hombre de Dios los guía, los saca de la tierra de Egipto de esclavitud. La Biblia nos dice que pasan por un desierto y la idea era de ir a una tierra nueva que se llamaba Canaán. Era una tierra donde la Biblia nos dice fluía leche, miel, iban a estar bendecidos, iba a servir de bendición esa tierra para ellos, iba a haber buena fruta, iba a ser una etapa para ellos como nación de pueblo de Dios, la nación de Israel, que iban a poder disfrutar las bendiciones de Dios. Pero Dios le da un aviso, y ese aviso es muy poderoso y muy claro, ¿ok? Cuando ustedes entren a la nación nueva, esta tierra nueva llamada Canaán, ustedes van a saber que esa gente que vivía en Canaán eran idólatras, tenían ídolos, servían a diferentes dioses. Y Dios les da un mandamiento muy poderoso. El mandamiento es claro y sencillo. Cuando entran a la tierra, no adoren a sus ídolos. Dios les dice: destrúyanlo, rompan esos ídolos. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos enseña que un ídolo tiene cara, pero tiene ojos, pero no ve, boca, pero no habla. Sabemos bien que un ídolo no es un Dios, ¿verdad? Pero hay un espíritu. Hay un poder con respecto a la idolatría, y eso es claro. La Biblia nos enseña los 10 mandamientos. Dios les dijo al pueblo de Israel: no adoren cosa que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No hagan ídolos, porque Dios es espíritu y necesita que el pueblo que lo adore en espíritu y verdad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es algo muy serio. Cuando hablamos del tema de la idolatría, buenas. Cuando hablamos del tema de la idolatría, esto es algo que no podemos ignorar, ¿ok? Y hoy en día, esto es algo que nosotros como pueblo de Dios estamos tomando en esta serie y estamos considerando. Entonces, voy a darle el título para hoy. Hoy voy a hacer el estudio número 4 y vamos a hablar del ídolo de la avaricia, ¿ok? Y vamos a considerar lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto, al peligro de la avaricia. Y vamos a aprender bíblicamente lo que Dios nos instruye, y con gracia vamos a dejar que la palabra de Dios nos ayude. Voy a leer el libro de Lucas, capítulo 12. Hoy va a ser nuestro texto para el día de hoy, Lucas 12. Y vamos a leer versículo 15. Aquí está Jesús hablándole a sus oyentes. Y en el versículo 15 dice: y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que aquí está Jesús hablándole a sus discípulos y a sus seguidores, y Jesús les da un aviso, una advertencia clara, algo que nos puede causar mucho daño en nuestras vidas, y eso es que es el tema de la avaricia. Entonces, la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto al tema de la avaricia. Es más, cuando nosotros estudiamos la Biblia, sabemos bien que Jesús, esto es algo que mucha gente no entiende, pero esto es una poderosa verdad. Jesús habló más del tema del dinero y del peligro de la avaricia, de la codicia por cosas. Habló más de ese tema que el tema de la inmoralidad y el
el peligro de lo que es la perversión sexual. Mucha gente no entiende eso, mucha gente, amén, dice y piensan que Jesús habló mucho de la inmoralidad, ¿verdad? De la fornicación, el tener relación sexual afuera del matrimonio. Mucha gente dice, bueno, Jesús habló seriamente con respecto al adulterio y sí lo hizo. Jesús sí trató con esos temas. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento y empieza a estudiar las parábolas, las palabras de Jesús, usted nota que Jesús habló más del tema del dinero y del amor al dinero y el peligro que eso presenta al ser humano, que todas las otras escrituras que Jesús habló del tema de la inmoralidad y de lo que es el amor al dinero, el peligro de la avaricia. Ahora, esto obviamente nos presenta un peligro. ¿Por qué? Porque yo he pastoreado muchos años. Yo he pastoreado, amén, desde el año 1997. Con mi esposa tuvimos el privilegio de pastorear desde ese año en la ciudad de San Diego. Yo pastoreé en San Diego, California. Tuve el privilegio de pastorear en Tijuana, México. He pastoreado en Arizona por muchos años, en Casa Grande, en Las Vegas, Nevada. Y a través de los años yo he tratado de ayudar a mucha gente en su servicio a Dios. Y yo le digo esto con respecto a la avaricia. La avaricia es un pecado que por lo general, nosotros como seres humanos no pensamos que es tan peligroso. Es más, yo como pastor he tratado de ayudar a mucha gente y mucha gente viene como pastor y me piden ayuda. Pastor, necesito ayuda en esto, necesito ayuda en lo que es el tema de la inmoralidad, la pornografía, necesito ayuda en el tema de lo que es el alcohol o las drogas y eso es una realidad. Pero ha habido pocas veces, es más, muy escasas, donde gente, amén, puede realmente reconocer que la avaricia, el amar cosas, el anhelar tener cosas, y no hay nada malo de tener cosas. Yo no estoy predicando un espíritu de pobreza, voy a traer una claridad a eso. Nosotros como iglesia creemos que Dios nos puede bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es un Dios que nos prospera siempre y cuando lo tengamos balanceado, en buen orden. El orden es claro, Dios debe ser siempre primero en nuestras vidas, ¿verdad? Y el resto sigue. El problema es cuando permitimos que las cosas tomen el lugar de donde Dios pertenece. Es ahí donde ahora entramos en un peligro. El pastor Timothy Keller es un pastor que falleció el año pasado, pero fue muy conocido en Estados Unidos y él dijo unas interesantes palabras con respecto a la avaricia. Escuche esto, él dijo, la codicia y la avaricia se esconde en la víctima. Como pastor he tenido personas que vienen a mí para confesarme que luchan con casi todo tipo de pecado, casi. Pero no recuerdo a nadie que haya venido a mí y me haya dicho, pastor, gasto demasiado dinero en mí mismo. Creo que mi codicia por el dinero está dañando a mi familia, a mi alma y a la gente que me rodea. Eso es poderoso. Aquí hay un pastor que pastoreó más de 40 años. Dijo, yo he tenido mucha gente que viene y me confiesa sus pecados, sus luchas, pero no he tenido a nadie que me ha dicho, pastor, mi problema es que gasto mucho dinero en mí mismo, en mis juguetes, en mi ropa, en mis dioses aquí. Él presentó este ejemplo. Dice, hace muchos años atrás, yo estaba haciendo una serie de lecciones de estudios bíblicos en mi iglesia sobre el tema de los 7 pecados capitales que hoy en día enfrentamos sobre hombres. O sea que estaba haciendo una escuela dominical como esta. Y si usted hace un estudio de esto, los 7 grandes pecados de la humanidad que hoy en día en la tradición cristiana se conoce es la envidia, la glotonería, la avaricia, la lujuria, la soberbia, la pereza y la ira. Esos son los 7 pecados que son en el mundo que se conocen. Dice, cuando yo hice esa serie, cada vez que yo hice un estudio sobre algo, digamos, cuando yo hablé con la lujuria, un rollo de gente vino, muchos hombres asistieron. Cuando hice el estudio bíblico de lo que fue la soberbia, muchos hombres respondieron. Pero él notó algo diferente con respecto cuando él hizo el estudio de la avaricia. Dice que su esposa se llama Kathy, le dijo,
Timothy, te apuesto que la semana que tú trates con el tema de la avaricia, tendrás una asistencia más bajo que todas las otras. Y su esposa tuvo la razón, dice el pastor. Cuando hablé del tema de la avaricia, casi nadie vino a escucharme. Dice, y la conclusión fue esta, no era necesariamente que la gente y sus hombres eran malos, este es el peligro. Él concluyó esto, dice, la avaricia es ese pecado que por lo general la gente piensa, ese no es mi problema. Es el problema, yo tengo problema, ando batallando con inmoralidad, ando batallando con el orgullo, pero pastor, cuando hablamos del tema de la avaricia, él dijo, ese no es mi problema. Él concluyó con estas poderosas palabras, si la codicia se esconde tan profundamente en nuestras vidas, nadie debería confiar en que no es un problema para él. O sea que esto es una poderosa verdad. Cuando hablamos del tema de la avaricia, se nos esconde a todos nosotros. Yo mismo, haciendo este estudio y pensando de esto, yo he notado cómo la avaricia ha tratado de agarrar mis afecciones, aún en el servicio a Dios. Y la razón por qué, amado, es esto. La Biblia nos enseña que la avaricia no es un problema del dinero, por tener mucho o por no tener suficiente. La avaricia, nos enseña la Biblia, es un problema del corazón del ser humano. Hay algo en nosotros, la Biblia nos identifica que somos todos pecadores y todos tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan ser redimidas por Dios, ayudadas. Lo hermoso de esto es que Dios nos quiere ayudar, Él está dispuesto a ayudarnos. Pero Jesús dijo unas poderosas palabras en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio, fornicaciones, el robo, falsos testimonios y las calumnias. Jesús identifica la raíz del problema del ser humano. Dice que las cosas que el ser humano hace que son pecados nacen del corazón. Y él dice y habla del tema del robar. Y si usted puede pensar de esto, la razón por qué gente roba no es nada más porque les falta cosas, pero la razón es por el deseo de tener cosas. Ese deseo que nunca es satisfecho y está basado en lo que es la avaricia. Ahora, sabemos bien que la Biblia es un libro muy honesto. La Biblia nos da grandes victorias de personas que nosotros podemos estudiar la Biblia y decir, wow, me gustaría ser como esa persona. Podemos hablar del apóstol Pablo, amén, el apóstol Pedro, amén, gente que tuvieron una relación personal con Jesús y nos dejan poderosos ejemplos que nosotros podemos seguir, ¿verdad? Pero la Biblia también nos da ejemplos de cosas negativas, ejemplos de personas que en su vida encontraron fracaso. Y Dios las deja esos ejemplos en la Biblia para ayudarnos a nosotros. ¿Cuántos saben que nosotros podemos aprender de buenos ejemplos y aún de los malos ejemplos, verdad? Yo estaba hablando con mi esposa de este tema esta semana y le estaba diciendo, Dios nos da el privilegio de poder aprender de todos los ejemplos y muchas veces usted ve un ejemplo de una persona que quizás hace un error y es triste, ¿verdad? Pero uno puede decir, gracias Dios que me das ese ejemplo para yo aplicarlo en mi vida, para yo no cometerlo, ¿verdad? Para poder evitar el problema o el dolor. Ahora, cuando hablamos del tema de la avaricia y el peligro que presenta el ser humano, sabemos bien que la Biblia tiene mucho que decir con esto. Es más, si usted hace un estudio de esto, usted nota que hay más versículos bíblicos con respecto al peligro de la avaricia y el poder del dinero y amar al dinero y las cosas de la vida que lo que es el resto de los otros pecados, como yo dije, la inmoralidad. Hebreos capítulo 13, el autor lo pone de esta manera muy práctica, versículo 5, sea vuestro carácter sin avaricias, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, está hablando de Dios ahí, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos creen esa promesa? Dios cuida de nosotros. Escúcheme, yo sé lo que es vivir con lo suficiente, yo sé lo que es vivir con nada. Yo pastoreé en las colonias de México, en Tijuana, y yo pastoreé gente que no tenía nada y a la misma vez eran personas felices, con gozo, porque su gozo descansaba no en lo que tenían ni lo que no tenían, sino en Cristo Jesús.
Y yo he tenido también personas que han tenido todo en esta vida. Es más, la familia de mi esposa es muy rica en la vida, han tenido millones, compañías, empresas, pero esa gente, porque no han tenido a Cristo, son la gente más aburrida y miserables que nosotros hemos visto en la vida. Siempre enojados, siempre quieren tener más, porque este es el problema. La avaricia nunca te trae satisfacción. Siempre, ese espíritu siempre te hace desear más. Y el problema es que cuando tú enfrentas esto y no tratas con la avaricia como la Biblia nos enseña a tratar, la avaricia, amado, tiene el poder de destruir a vidas. Es más, yo he visto cómo muchas veces vidas, matrimonios, familias, hijos sufren por el peligro y el poder de la avaricia, y la Biblia nos da un historial de esto. La Biblia nos habla de personas que arruinaron sus vidas, sus matrimonios y sus familias por lo que es el deseo de tener más y codiciar, sea el dinero o cosas. El libro de Josué capítulo 7 nos da la historia de un hombre llamado Acán. Si usted recuerda la historia, el pueblo de Israel entraron en la tierra prometida y Dios les dijo: no toquen nada de ese lugar, no toquen el oro, no toquen nada, destruyan todo. Eso iba a ser dedicado para Dios. Y si usted recuerda la historia, Acán vio cosas de oro, vio ropa que era muy codiciable. Yo no sé si eran bolsas Coach o tacones altos o reloj Rolex, no sé lo que era, ¿ok? La Biblia no nos dice exactamente lo que era. Lo que sí nos dice eran que eran ídolos, eran cosas de oro. Y la Biblia dice que Acán, en su lujuria, en su anhelo por tenerlo, él lo tomó para él. Si usted recuerda la historia, él la esconde abajo una alfombra, lo pone en su carpita, pensando, bueno, nadie va a saber, pero ¿cuántos saben que Dios sabe todo? Y la Biblia dice que Dios lo juzga a él. ¿Sabe la triste historia en Josué 7? Usted lo puede leer, es una historia muy larga. Usted sabe que Acán no solamente fue el hombre que pereció, la Biblia dice que toda su familia pereció. Y yo he pastoreado en Las Vegas, yo voy a hablar de esto, escúcheme, yo he notado el peligro de esto. Y la Biblia no nos esconde esas historias, nos dan ejemplos de personas, aún personas que tenían destino. Segunda de Reyes 5 nos da otra poderosa historia. Si usted recuerda la historia de Segunda de Reyes 5, había un hombre llamado Eliseo, era el profeta, el hombre de Dios. El hombre de Dios, el profeta, tenía un siervo que se llamaba Giesí. Y si usted reconoce la historia, usted sabe bien que Giesí literalmente era el hombre que iba a asistir al hombre de Dios. Y él iba a fluir con lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Es más, si usted sabe la historia, fue el profeta Elías. El profeta Elías fue llevado con Dios. Eliseo fue su discípulo y fue tremendamente usado por Dios. Pero Giesí seguía ese tramo, ¿verdad? La bendición de Dios literalmente iba a descansar en Giesí. Pero si usted recuerda la historia en 2 de Reyes 5, Giesí se dejó llevar por la lujuria del poder del dinero y la avaricia. Y la Biblia nos dice que porque él hizo eso, tristemente terminó con lepra y literalmente abortó a lo que fue su destino en Dios. Y la Biblia nos ofrece muchos ejemplos, ¿verdad? No nada más el Viejo Testamento. Piense de Judas por un momento, uno de los 12 discípulos. La historia de Judas, el que fue que entregó a Jesús para ser crucificado, es una de las historias tan tristes de toda la vida. Aquí está un discípulo que caminó con Jesús, vio a Jesús resucitar a los muertos, proveer pan del cielo, todos los milagros. Judas, amén, había sido llamado a servir a Dios. Pero la Biblia nos dice, Mateo capítulo 26, versículo 14, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata, y a partir de ese momento Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. O sea que esto es una de las historias más tristes de toda la vida. Aquí está un hombre que está con Jesús. Jesús fue Dios en la carne. Jesús iba a morir por la humanidad, resucitar de los muertos. La Biblia dice que por las palabras de Jesús el mundo fue creado. Lázaro estaba muerto 4 días. Su
carne estaba podrida y Jesucristo con solo palabras dice, Lázaro, sal. Y la Biblia dice que Lázaro resucita de los muertos y camina y sale. Solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? Y aquí está Jesús dando toda su vida a los discípulos, enseñándolos. Pero uno de ellos, amado, tuvo un problema con la avaricia. Y la Biblia nos enseña que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata que sabemos bien no le sirvieron ni para nada. No las pudo ni gastar en Walmart. No la pudo gastar. ¿Okay? Fue condenado. ¿Por qué? Porque la avaricia siempre te deja así, ¿verdad? La avaricia es como todo otro pecado, te levanta, voy a tener, yo he visto mucha gente que no, pastor, no voy a ser feliz hasta que tenga ese carro. Lo tienes y sigues miserable. Yo he tenido gente, esto no es broma, mi esposa sabe, no, pastor, no estoy feliz hasta que mi esposo me compre una mejor casa, una más grande casa. Ok, el esposo, pobre hombre, trabaja día y noche para comprarle una casa más grande y todavía no sigue feliz. Si no son 3 recámaras, necesitas 4 recámaras, 5 recámaras. Hasta para el Chihuahua necesito una recámara. El problema es esto, la avaricia nunca te llena. Y esto es lo que estamos mirando en nuestra generación. Y esto, amado, causa mucho problema. Es más, la Biblia nos dice una triste historia, Mateo 19, si tú sabes la historia de esta, recuerda la historia, la Biblia dice que Jesús se acerca a un hombre que era joven y era rico. Y la Biblia dice que este joven rico era un hombre bueno, tenía principios buenos, vivía bajo los mandamientos del Señor, pero este joven rico tuvo un gran problema. El problema fue que amaba el dinero. Jesús, la Biblia nos dice, trata con esto y literalmente trae a este joven a hacer una decisión. Tienes que hacer una decisión, o amas a Dios o amas a tus finanzas, tu dinero, ¿verdad? Y la Biblia dice que este joven se fue triste de Jesús, no pudo hacer una decisión de lo que es dejar que el amor de Dios regle su corazón sobre su avaricia. Y tristemente muchos comentaristas dicen que el joven rico, lo más probable, quizás pudo haber sido uno de sus discípulos, pero perdió ser usado tremendamente por Dios por su avaricia. Y el último ejemplo que tengo que dar, y vamos a entrar aquí a lo que es esperanza, es Hechos 5, ¿verdad? La Biblia nos habla de 2 personas, un hombre y una mujer, Ananías y Zafira. La Biblia nos dice que por su avaricia encontraron un juicio en lo que es la casa de Dios. O sea que cuando hablamos del tema de la avaricia, y estamos hablando de derribando ídolos, ¿verdad? Sabemos bien que la avaricia es mucho más que algo chiquitito aquí, que nos podemos dar el lujo de ignorar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice algo poderoso con respecto a la avaricia, y esto es algo que aún muchos cristianos no comprenden. El apóstol Pablo identifica que la avaricia es idolatría. Considere eso, ¿ok? Ya hemos aprendido que la avaricia, lo que es la idolatría, Dios lo toma muy seria. La idolatría más maldice personas. La semana pasada hablamos del peligro de la idolatría del entretenimiento, como Hollywood y el entretenimiento, películas, el internet está destruyendo matrimonios y familias. Lo mismo es con la avaricia. Escuche estas 2 escrituras y si usted está tomando nota, por favor anótelos, ¿ok? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Así que Pablo está retando aquí a los cristianos en Colosas y él dice, tienen que hacer cosas que en ustedes mueran, tienen que tratar con estas cosas. Y él habla de lo que es la perversión, la inmoralidad, fornicación, pero él toca el tema de la avaricia y les recuerda a sus oyentes que la avaricia no es nada más un problema del dinero, la avaricia se puede es idolatría. Cuando tú empiezas a consumir tus pensamientos con lo que tienes, con lo que no tienes, y das tus emociones, tus esfuerzos por solamente cosas terrenales, eso se convierte en un ídolo. Efesios 5:5, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo
y de Dios. O sea que Pablo da algo más profundo aquí. Él dice que la idolatría no nada más es, lo que es la avaricia no nada más es idolatría. Hay un peligro aquí. Esto puede literalmente destituirte de lo que es la gloria de Dios. Y según la Biblia, los ídolos o gente que es idólatras tienen tres cosas en común. Personas que son idólatras aman a sus ídolos, confían en sus ídolos y obedecen a sus ídolos. ¿Okay? Y este es el problema. Cuando estamos hablando del problema del ídolo, la idolatría en la avaricia, esto es lo que el dinero y el amor al dinero demanda. Amor, confianza y obediencia en vez de Dios hacia lo que tenemos o no tenemos. El apóstol Pablo habló de esto de una manera muy profunda. 1 Timoteo 6. Escuche lo que él dice de esto, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Ahora, nota el lenguaje, el amor al dinero. No está diciendo que el dinero es malo. Mucha gente dice, no, pastor, es que tener dinero no es bueno, es malo. Eso no es lo que la Biblia dice. Yo conozco mucha gente que tiene buen dinero, pero tienen un orden correcto. Dios es el Dios de ellos, no el dinero. Él dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esto es el problema. Esto es algo que nosotros tenemos que cuidar de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no esto está balanceado en nuestras vidas, esto puede convertirse en un gran problema. Yo acabo de venir de Las Vegas ayer. El jueves y viernes yo y mi esposa estuvimos en la ciudad de Las Vegas porque fui a predicar a un servicio, a una iglesia donde yo pastoreé por muchos años. Y tuvimos un buen tiempo, yo pude ministrar. Si usted sabe algo de Las Vegas, la ciudad de Las Vegas, yo hablé de esto la semana pasada, la ciudad de Las Vegas es el imperio del entretenimiento, ¿verdad? Si usted alguna vez ha visto algo de Las Vegas, y sabemos que en la ciudad de Las Vegas hay dominios, hay espíritus, hay un dominio en esa ciudad que está literalmente controlando a mucha gente que está viviendo ahí. Una de ellas es el entretenimiento, otra de ellas es la perversión, pero hay otro demonio en Las Vegas y ese es el demonio de lo que es la avaricia. Cuando gente vive ahí, yo viví ahí 4 años, pastoreé gente, es increíble cómo gente que se muda a Las Vegas para trabajar se consumen con la idea de tienen que tener, tengo que tener esto. Y eso es un demonio que literalmente empieza a consumir a las personas. Un hombre llamado Chris Hedges escribió un libro titulado El Imperio de la Ilusión. Y él describió el problema de Las Vegas y él dijo, en Las Vegas, todo lo que tú y yo vemos en Las Vegas es un espectáculo. Es un lugar diseñado para satisfacer las fantasías de quienes lo visitan, te divierte o tal vez te desconcierta a quienes buscan encontrar algún sentimiento de felicidad por fuga que sea o disfrutar, aunque sea por un momento, de una realidad virtual, una ilusión llena de falsas promesas y esperanzas. O sea que él le está diciendo el problema de la ciudad de Las Vegas, pero no es el problema de Las Vegas, es el problema de la humanidad. Es un lugar donde gente va y pone toda su ilusión que voy a ser feliz, voy a disfrutar, y el problema es que quedan vacíos. En sencillas palabras, Las Vegas es una ciudad donde hay tanta avaricia que literalmente mucha gente de esa avaricia ha hecho un dios y un ídolo. Hay un filósofo alemán llamado Friedrich, y él dijo esto: con la ausencia de Dios en la cultura occidental, está hablando de nuestra cultura,
sustituiremos y tenemos la tendencia en sustituir a Dios por el dinero. Lo que antes se hacía por el amor a Dios, ahora se hace por el amor al dinero. Y esto es profundo. Él dice, antes gente hacía cosas por amor a Dios. Hoy en día hemos sustituido eso. Hoy en día mucha gente ni les pasa por la mente ir a la iglesia, servir a Dios, poner a Dios, amén, primero. Lo que ellos piensan, lo que consumen, la mentalidad del ser humano hoy en día es qué tanto dinero tengo y cuánto puedo hacer más. Ahora, esto se puede convertir en un problema. Como ya dijimos, el apóstol Pablo habla de esto. Y esto es algo, amén, que se puede convertir en lo que es idolatría. Jesús lo puso de esta manera clásica y ahora voy a rápidamente dar respuesta a lo que la Biblia nos enseña qué hacer con esto. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esas son las palabras de Jesús, no mías. Jesús dice, no puedes servir a dos dioses en tu vida. Vas a tener que escoger cuál es tu Dios. No puedes servir a Dios y las riquezas. Ahora no está diciendo de no tener riquezas. Es más, como yo le he dicho, amén, yo conozco mucha gente que son muy prósperos en la vida, pero lo que pasa y lo que los ha habilitado a prosperar ha sido Dios y entienden que las bendiciones. ¿Cuántos saben que Dios da y Dios quita? Yo he tenido mucho dinero, pero también he tenido nada. Y mi felicidad no está, amén, en lo que yo tengo. Gracias a Dios, mi felicidad está en Cristo Jesús. Ahora, si hay algo bendecido y es lindo poder tener dinero en el banco, tener ahorros, todo eso es otro sermón. Yo predico de eso, yo creo eso, pero tú tienes que entender que la avaricia puede convertirse en un Dios falso en tu vida si tú no cuidas tu corazón. Ahora, la respuesta de esto es lo que hemos estado tocando toda esta serie. Dios llama al pueblo de Israel que cuando ellos entraban a la tierra prometida, Dios les dice, quema a sus ídolos, destrúyelos. Es más, Él le dijo, el versículo 25 de Deuteronomio 7, no codicies ni la plata ni el oro que los cubre. Eso es poderoso. Dios estaba tratando con el tema de la avaricia ya desde el comienzo de entrar a la tierra prometida. Dios le dice, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay algo, hay un poder con el oro, hay un poder con lo que es lo que brilla, los diamantes. Y Dios entendía que si ellos iban a sobrevivir, tenían que tratar con los ídolos y el tema de la avaricia. Colosenses lo pone de esta manera, Colosenses 3:5. El apóstol Pablo nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea que el tema es práctico aquí. ¿Cuál es la respuesta? Tienes que hacer morir la avaricia. Así como nosotros tratamos con el tema del adulterio, ¿verdad? Cualquier matrimonio que está aquí dice, no, el adulterio no va a ser parte de nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque destruye. Lo mismo es con el tema de la avaricia. Tú tienes que reconocer que la avaricia es un peligro y esto es algo que tienes que tratar con él. El pastor Greg Mitchell dijo estas profundas palabras unos meses atrás en el desayuno que me agarró la atención y lo anoté. Él dijo, lo que tú no superas en tu vida, un día te superará a ti. Lo que tú no vences en tu vida, no vences. Lo que tú no tratas con tu vida en tu vida, si tú no tratas con esto, un día te va a agarrar, te va a atrapar. Y él dijo esto, Judas Iscariote, fue llamado igual que el resto de los discípulos a ser discípulos. Sin embargo, porque nunca trató con su avaricia, al final su avaricia lo venció. Esas son profundas palabras. Judas aparentemente tenía un problema con la avaricia. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia nos dice, hey, ¿cuánto me das por traicionar a Jesús? Y el porque nunca trató, pero ¿cuántos saben que si hubiese ido a Jesús y le hubiese dicho, Jesús, me encanta la plata, aleluya, me encanta el dinero, ora por mí, saca el chamuco de eso? Yo creo que Jesús lo hubiese ayudado. ¿Cuántos dicen amén?
Y hay veces que tenemos que ser honestos con Dios. Yo le digo siempre a gente, hay gente que no me da pena decirle a Dios quién soy yo. Dios ya te conoce. Si eres un perverso, eres un perverso. Si eres un ladrón, eres un ladrón. No tengas miedo, dile, Dios, así soy. Yo le he dicho a Dios, hay veces Dios, yo estoy batallando con esta área. Cambia mi vida, Dios, yo no quiero ser así. Reconócelo, hay veces que tienes que mirarte al espejo y ver quién eres, qué chulada de persona eres. Y reconocer tus arrugas. No las tapes. Dile, wow, estoy arrugado, aleluya. Soy así, Dios. No hay nada malo de ser honesto con Dios. Dios quiere que seamos honestos. Y Dios nos dice en el tema de lo que es avaricia, no la ignores, como esa gente, como yo dije al principio, trata con ella. El apóstol Pablo dice, hazlo morir, trata con estas cosas. Ok, un ejemplo poderoso, se me está cortando el tiempo. Lucas capítulo 19 nos da la historia de un hombre que estaba atado a la avaricia. Si usted recuerda, su nombre se llamaba Zaqueo. La Biblia nos dice que era chaparro, era enanito, de baja estatura, y él escucha que Jesús iba a venir a su colonia, y si usted recuerda la historia, porque era chaparro no podía ver a Jesús, había mucha gente, se sube arriba de un árbol, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que él invita, Jesús se invita, siendo Dios se invita a su casa. Y vamos a leer su historia rápidamente. Lucas 19:5. Y cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Versículo 8. Y mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien de sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Esto es poderoso. Zaqueo tenía un problema con la avaricia. Como sabemos, porque era recolector de impuestos. Y es una larga historia, pero si tú eras judío y eras recolectador de impuestos, eras una vergüenza a la sociedad judía. ¿Por qué? Porque los recolectadores de impuestos trabajaban con los romanos. O sea que la única persona que podía trabajar haciendo eso era una persona avara, una persona que no quería su raza, no quería a la nación judía. Ellos estaban consumidos con el dinero. Es más, la historia nos dice que la gente más aborrecida de toda esa generación era esa gente, los que recolectaban impuestos porque abusaban. Y él dice, Señor, si estafé a alguien. ¿Por qué dijo eso? Porque había robado a alguien. Era ladrón, era transeador. En el mundo hacía sus rollos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús, Dios viene a su casa. Y ahí Zaqueo hizo una decisión. Dios, tú eres Dios. Y lo que hice mal lo voy a arreglar. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento, escúchame, es real. Es venir ante Dios, reconocer quién eres. No pretender que no eres. No, Dios, soy así, Dios, pero estoy dispuesto a cambiar. Y cuando Jesús vio eso, amado, Jesús dijo unas poderosas palabras. Salvación hoy ha venido a casa. Eso nos da esperanza a todos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Porque todos nosotros, yo era un borracho antes de conocer a Cristo, yo era un ladrón, yo era un mentiroso, yo era alcohólico, yo era un perverso, yo era chismoso. ¡Ay! Pero cuando Cristo tocó mi corazón, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a decir, Dios, yo te lo doy a ti, entra a mi hogar. Y la Biblia nos dice que Jesús quiere entrar a nuestro hogar. Cierro con este último pensamiento. La avaricia puede convertirse en un ídolo. Es más, la Biblia nos dice que la avaricia es idolatría. Pero como cristianos nosotros podemos ser libres de esa idolatría. Y Dios les dijo, si quieren sobrevivir en la tierra nueva, la próspera, la tierra prometida, tienen que quemar, destruir. En otras palabras, tú reconoces estos ídolos y dices, no, Dios. Proverbios capítulo 11, ¿cómo lo destruyes? Con generosidad. Proverbios 11:24, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. En Uruguay dicen esto, yo soy de Uruguay, dice, eso fue cortito y al pie, no necesitas mucha revelación.
Si eres generoso, Dios va a darte más. Si eres tacaño, al final vas a terminar en pobreza, porque eso es una ley espiritual. ¿Okay? Tú puedes ser próspero en la vida, es más, debes de pedirle. Yo no creo, ustedes saben, yo no creo en un espíritu de pobreza, yo no creo nada más en comer frijoles toda tu vida, puedes comer carne y gozarte, gloria a Dios, con frijoles. Okay. En otras palabras, puedes ser cristiano, puedes avanzar, crecer, prosperar, siempre y cuando, yo cierro con esto, años atrás, yo fui muy, cuando yo me casé con Kelly, yo trabajaba en San Diego y mi trabajo me pagaba $4.25 a la hora. Mucho tiempo atrás. En San Diego, California. Y trabajaba como un animal. Escúchame. Cuando yo me casé, mi esposa decidió ser mamá para nuestros hijos. Y yo le dije, mi amor, tú ayúdame en el hogar. Yo saco al matrimonio adelante. Y yo trabajaba hasta 14 horas por día, 6 días a la semana. Y fui al ministerio así, a pastorear, a pionar. 14 horas por día pionando mi iglesia. Y Dios un día me dio la oportunidad de comprar mi propia casa en San Diego, California. Eso era imposible. Es más, gente me dijo, nunca puedes comprar una casa con $4.25 a la hora sin tener fondos. ¿Y sabe qué? Dios me la dio. Una casa en San Diego, 5 años, hecha, hermosa. Y sabe que cuando yo y mi esposa agarramos la llave, yo nunca me olvidé de esto. Yo abrí la puerta y era en la noche y puse las manos sobre las paredes y le di gracias a Dios por mi casa y le dije, Dios, nunca permitas que mi casa se convierta en un ídolo. Gracias por bendecirme esta casa, pero si tú un día me la pides, quiero dártela, porque yo sé que tú das y tú quitas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue una buena oración. Pero sabe, Dios nos escucha nuestras oraciones. Y como 4 años después, Dios me dijo en un sermón, da todo lo que tienes y ve a México a ayudar a gente. Te reprendo, diablo. Y Dios me dijo, no, acuérdate lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que yo te di una casa y si tú te la pedía, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Siento que Dios nos está llamando a México a ser misionero. Y vendimos la casa y le dije, Dios, tú me das, tú tomas todo. Pero ¿sabe qué? Eso no fue el final de la historia. Lo que uno siempre pone en el altar en las manos de Dios, Dios siempre cuida de uno. El ir a Tijuana para nosotros fue el mejor capítulo, hasta el día de uno de los mejores capítulos de toda mi vida. Porque nosotros dimos todo por almas, pero las amistades que tenemos y los milagros que hemos visto en Tijuana fueron sobrenaturales. ¿Y sabe qué? Años después, Dios me dio otra casa en Las Vegas. Y la perdí también. Y aquí estaba en Presca un día y le dije, Dios, esto es lo que yo le dije, Dios, tuve 5 casas en mi vida y las 5 casas que me pediste te las di. En México, en San Diego, en Uruguay, en Estados Unidos, en San Diego. Pero ¿sabe qué? Dios siempre bendice. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te deja. Quiero cerrar con esto. No sirvas al dinero, porque el dinero te va a dejar solo. Sirve a Dios. Y si tú sirves a Dios, Dios sabe dar dinero siempre y cuando tú tengas un balance apropiado. Gracias por venir. Vamos a ponernos de pie. Nos quedan 5 minutos esta mañana y vamos a tener un servicio. Para la gente que nos está visitando, tenemos servicio en inglés, pero se traduce todo al español. Cierra sus ojos, vamos a cerrar. Padre, te doy gracias, Dios, por el mensaje que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a reconocer el peligro de la avaricia, la idolatría de la avaricia. Quiebra ese poder de nuestras vidas. Ayúdanos a honrarte, a servirte, Dios. Te doy gracias por salvar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Si conoce a gente que nos está visitando, ayúdelos a llegar al servicio esta mañana.